Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciana Cuevas Arispe y el día de hoy vamos a estar hablando un poco de fisiología. Muy bien, comencemos. Entonces, la fisiología como tal, en concepto, se va a decir que va a ser la ciencia que pretende estudiar los mecanismos físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Muy bien, ya sabemos cuál es el concepto, pero ¿en qué se va a aplicar? Como tal, la fisiología va a tener un amplio campo de estudio, porque va a abarcar a cada tipo de vida, desde el virus más pequeño hasta el árbol más grande, y obviamente nos va a estudiar a nosotros. La fisiología que nos estudia se va a denominar fisiología humana. Perfecto. Y esta fisiología en realidad va a tratar de explicar las características y mecanismos del cuerpo humano que como tal nos convierten en un ser vivo. Y al hablar como tal de los mecanismos y las características del cuerpo humano, también vamos a englobar el concepto de los complejos sistemas de control. ¿Y qué son estos complejos sistemas de control? Van a ser como tal las características que nosotros tenemos al pasar por una situación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Buscamos comida. Cuando tenemos frío, buscamos calor. Cuando tenemos calor, también buscamos sombrita. Listo, entonces este tipo de reacciones que nosotros tenemos van a ser los mecanismos que nuestro cuerpo tiene ante una situación y la fisiología va a tratar de explicar todos estos mecanismos. Muy bien, ahora pasemos a la célula. Como ya sabemos todos, la célula es la unidad básica de un ser vivo. Alrededor de 35 y 40 billones de células nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo. Estas células van a realizar distintas funciones en nuestro organismo. Van a tener distintas características y, como ya mencioné, también distintas funciones, ¿no? Un ejemplo serían los glóbulos rojos, que llevan o transportan el oxígeno, los leucocitos, que van a ser nuestra principal defensa y demás. Más sin embargo, las células también van a tener similitudes, como por ejemplo la característica de reproducción. También que como tal, todas van a necesitar oxígeno para realizar las distintas funciones que cumplen en nuestro organismo. Listo. Ya sabemos entonces que las células van a tener un papel muy importante en nuestro organismo. Y también hablamos sobre la cantidad que existe en el ser humano. Más sin embargo, la cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo va a ser mucho mayor a la cantidad de células humanas que contenemos. ¿Y cómo se le va a denominar a esa población de microorganismos que están en nuestro cuerpo? Se los va a denominar microbiota. Y como tal van a ser los microorganismos que van a estar en convivencia con nuestro organismo. Listo, ahora continuemos con el concepto de medio interno. Pero para saber qué es medio interno, primero tenemos que conocer qué es líquido extracelular y qué es líquido intracelular. Muy bien, como sabemos, la mayor parte de nuestro organismo está conformado por líquido, de un 50 a un 70% es líquido. ¿Y dónde está ese líquido como tal? La mayor parte se va a encontrar dentro de las células y ese líquido dentro de las células se lo va a denominar líquido intracelular. Y el resto va a estar fuera de las células y se lo va a denominar fluido extracelular. Más sin embargo, el fluido extracelular también se lo denomina medio interno. ¿Y por qué se lo denomina así? Porque va a ser el líquido que va a estar en contacto con todas las demás células. Es decir, las células van a vivir en el líquido extracelular, van a tener un mismo medio, el medio interno. Ahora que conocemos qué es líquido extracelular e intracelular, también debemos conocer las diferencias que hay entre ellas. Entonces, decimos, el líquido extracelular va a contener grandes cantidades de sodio, iones de cloruro y bicarbonato. Además va a tener nutrientes como el oxígeno, la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Va a presentar dióxido de carbono, pero para ser eliminado por los pulmones. Eso en cuanto al líquido extracelular. En cambio, el líquido intracelular va a contener grandes cantidades de iones, también potasio, magnesio y fosfato, pero los nutrientes que va a recibir los va a recibir del líquido extracelular y va a eliminar el líquido extracelular, el dióxido de carbono
y algunos productos celulares del metabolismo de la célula. Entonces no solamente va a eliminar dióxido de carbono. Listo, ya sabemos las diferencias y ahora pasemos al concepto de homeostasis. Y como tal va a significar el mantenimiento de las condiciones casi constantes en el entorno interno. Es decir, que va a ser el equilibrio que existe en el medio interno. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues los distintos órganos nos van a ayudar a mantener este equilibrio. ¿Y cómo? Por ejemplo, el sistema respiratorio nos va a proporcionar oxígeno para las distintas funciones de las células. El hígado, por ejemplo, nos va a proporcionar nutrientes más utilizables y el tracto digestivo como tal nos va a proporcionar nutrientes disueltos que van a ser ingeridos hacia el líquido extracelular. Y también los demás órganos nos van a coadyuvar en las distintas funciones que ayudan a mantener el equilibrio en el medio interno. Listo. El transporte. El transporte del líquido extracelular como tal va a tener dos etapas. La primera etapa va a ser a través de la sangre por medio de los vasos sanguíneos y la segunda etapa va a ser entre los capilares sanguíneos y las células de los tejidos. Listo, entonces vamos a tener dos tipos de transporte, uno que va a ser por la sangre y el otro que va a ser intercambiando entre los capilares y las células de los tejidos. ¿Y la eliminación cómo se va a dar? Pues bien, por ejemplo, los pulmones van a eliminar el dióxido de carbono. Los riñones van a servir como un filtro y ¿qué van a hacer? Van a filtrar las sustancias del plasma. El tracto digestivo, por otra parte, también va a ayudar en los desechos metabólicos que tenemos a través de las heces. Y el hígado como tal va a ayudar en la desintoxicación de los fármacos y distintos medicamentos que nosotros consumimos. Muy bien, ahora que sabemos todo eso, es importante recalcar que como tal el medio interno va a tener homeostasis, o sea, un equilibrio. Y va a ser de suma importancia que nosotros mantengamos los niveles correctos en el medio interno. Para eso, esta tabla es muy importante sabérsela para considerar cuáles son los valores normales dentro del líquido extracelular o medio interno. Listo, y como tal nosotros ya terminamos con el capítulo 1 y pasamos al capítulo 2, que es la célula y sus funciones. Vamos a empezar con el concepto de protoplasma. Listo, y como tal van a ser las sustancias que componen la célula como tal. Entre ellas va a estar el agua, que como ya dijimos, la mayor parte va a estar dentro de las células. Luego vamos a tener a los iones que van a estar dentro de ellos el potasio, el magnesio, el fosfato, pequeñas cantidades de cloruro de sodio y de calcio. Estos iones como tal nos van a ayudar en las distintas reacciones químicas que nuestras células tienen. Luego tenemos a las proteínas, que un uso destacado de las proteínas va a ser formar microtúbulos, citoesqueletos, túbulos filamentosos delgados, usos mitóticos. Luego tenemos a los lípidos, que como tal van a ser los fosfolípidos y el colesterol, que van a estar presentes en la membrana plasmática. También vamos a tener la presencia de carbohidratos, principalmente la glucosa, que va a ser como tal la principal fuente para formar energía en nuestro cuerpo. Más sin embargo, la forma de reservorio se va a denominar glucógeno. Muy bien, ahora que sabemos todo esto, vamos a pasar a la parte más importante que sería el núcleo como tal, que va a ser el centro de control de la célula y va a enviar mensajes a la célula para que realice distintas funciones, ¿no? Para que crezca, para que madure, para que replique o para que muera. Es por ende que también va a contener grandes cantidades de ADN, que también estos genes van a controlar y van a promover la reproducción celular como tal. Y también va a contener una membrana nuclear. Esta membrana va a estar penetrada por varios de miles de poros. Muy bien, continuamos con el citoplasma. El citoplasma como tal va a ser el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo celular. ¿Y cuál va a ser su función? Albergar a los distintos organelos celulares y va a contribuir a los movimientos de los mismos. Listo, ya que sabemos que es citoplasma, pasemos a la membrana plasmática. Esta membrana como tal va a estar constituida por proteínas, fosfolípidos, lípidos,
carbohidratos, colesterol y demás. Y su principal función va a ser la protección contra factores ambientales dañinos, la transmisión de señales y los sitios de adhesión de proteínas extracelulares. También va a ayudar en la determinación del grado de permeabilidad de la célula. Y obviamente también vamos a tener una membrana nuclear que, como lo dice su nombre, va a ser la membrana que va a cubrir al núcleo como tal. También vamos a mencionar a las mitocondrias que nos van a ayudar a extraer suficiente energía de los nutrientes y en esencia nos ayudan en la realización de las distintas funciones celulares. Listo, ya que hablamos de la membrana celular, prosigamos con el retículo endoplasmático. Como tal, vamos a tener dos tipos de retículos endoplasmáticos. Primero el rugoso, que como lo dice su nombre, va a tener una apariencia granular por la presencia de ribosomas en sus paredes, además que va a ayudar en la síntesis de nuevas moléculas de proteína en la célula. Y el liso, o también denominado agranular, porque no tiene ribosomas, va a ayudar en la síntesis de sustancias lipídicas. Listo, ahora pasemos a un organelo que como tal va a tener una estrecha relación con el retículo endoplasmático que va a ser el aparato de Golgi. Va a funcionar en asociación con este retículo porque las vesículas de transporte que se desprenden del retículo endoplasmático van a proseguir en el aparato de Golgi. Y las sustancias transportadas luego se procesan en el aparato para formar lisosomas, vesículas secretoras y otros componentes citoplasmáticos. Y como tal, los lisosomas van a ser como un sistema digestivo intracelular, porque va a permitir a la célula digerir estructuras celulares dañadas, partículas de alimentos que han sido ingeridas por la célula, materia no deseada y demás. Todo esto debido a las enzimas hidrolíticas que están muy concentradas en ellas. Listo, los peroxisomas como tal van a ser similares a los anteriores, a los lisosomas, pero se cree que se forman por autorreplicación. Va a tener una gran cantidad de oxidasas en lugar de hidrolasas y va a ayudar en la desintoxicación de las personas, al igual que el hígado. Listo, y finalmente tenemos a las vesículas secretoras. Una de las funciones importantes de muchas células va a ser la secreción de sustancias químicas especiales. Y estas sustancias se van a formar a partir de vesículas secretoras o se van a almacenar en estas. Un ejemplo de estas vesículas secretoras van a ser las células acinares pancreáticas. Y es así como tal que la fisiología va a estar ampliamente relacionada con la célula y sus demás funciones. Entonces, la fisiología como tal es una rama muy importante que nos va a ayudar a descubrir muchas cosas. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.